Hola. Bueno, me dieron las felicitaciones de todos los compañeros. En este caso yo voy a presentar el último libro que se titula Rosario, el partido y la villa, 1760-1810. El partido concebido como jurisdicción administrativa. Rosario nace primero como partido y posteriormente como villa. Y yo voy, Eduardo, para plantear una problemática, y yo creo que los rosarinos debemos tener un récord. En 1910 Rosario festejó su centenario. En 1975 Rosario festejó su bicentenario. Hay un problema. Sí, hay un problema de cuál es la verdadera fecha de fundación de la ciudad, que va de la mano de los procesos históricos que concebimos los historiadores y de un análisis que hizo un escribano y que tomó como fecha de fundación el 24 de enero de 1775, momento en el cual el gobernador Bertis autoriza la fundación de la villa. Entonces, para los rosarinos hasta 1910 y la década del 30, la fundación se vinculaba con el proceso de reparto de solares, y posteriormente el escribano estableció que la verdadera fecha es cuando en el papel se estableció la idea de fundar. No había nadie en la villa, ¿no? Además está decir. Bueno, algunas ideas, síntesis pinceladas sobre qué contiene cada capítulo, porque en 10 minutos obviamente el tiempo es tirano. Entonces, en el capítulo 1 ustedes van a encontrar, son 9 capítulos, ese proceso fundacional, el problema del mito fundacional. Nosotros tenemos otros mitos que dice que es una ciudad fundada por españoles, pero cuando uno analiza el proceso y las reuniones de esos supuestos españoles, 61 españoles en su inicio, se encuentra nada más ni nada menos que los españoles no eran españoles. Casi 1 de cada 3 eran luso-colonienses. Y que muchos de los otros 2 tercios eran migrantes del interior argentino, siendo españoles propiamente dichos muy pocos. Entonces, sabemos que fuimos creados bajo las normas españolas vigentes, pero que el núcleo fundacional y lo que prima es la categoría de vecino, por sobre el origen étnico, lingüístico y de nacionalidad. Ese es un problema. El otro problema está muy vinculado con el tema de Benito Orosa. Rosario tiene un discurso que es: ¿quién fundó Rosario? Benito Orosa. La siguiente pregunta: ¿quién era Benito Orosa? ¿Qué te responden? Que fundó Rosario. Pero no sabemos nada de Benito Orosa. Entonces, entre otras cosas, lo que hace este libro es bucear. Bueno, ¿de dónde salió Benito Orosa? Y Benito Orosa nace de un núcleo que proviene de Buenos Aires y que su esposa es Antonia Arias de Saavedra. Con ese apellido de muy fuerte linaje es que se vincula Benito Orosa. Y el hermano de Antonia Arias es un sacerdote, Baltasar Arias, y quien lo nombra a Benito mayordomo ecónomo con una obligación de crear la capilla es el obispo. Entonces, ahí encontramos lazos muy estrechos entre Benito Orosa y los círculos de poder de Buenos Aires. Entonces, capaz que eso nos ayuda a entender por qué Benito Orosa tuvo ese privilegio. Otros elementos que aparecen ahí en ese capítulo 1, y que no quiero detallarme mucho, es en relación al origen de esos vecinos, ¿sí? A sus actividades y a, bueno, qué rol jugaron esos vecinos, porque una sola persona no puede
ser partícipe de un proceso fundacional. Hay un mapa, los primeros mapas, porque se adjuntan no solo documentos que hablen de Rosario desde el punto de vista de fuentes escritas, sino también de cartografía. Bueno, capítulo 2, la población del partido, y ahí me dedico fundamentalmente a analizar los censos, y a partir de los censos visibilizar a la mujer y visibilizar a la familia. Otro mito era que el interior de ese siglo XVIII solamente el gran protagonista eran los gauchos. Bueno, ustedes van a ver a través de esta investigación que no es tan así. El papel de la viudez, y una viudez con rostro femenino muy pronunciado, porque se casaban muy jóvenes, a los 12 o a los 13 años, entonces eso es un elemento importante. El capítulo 3, que habla sobre la militarización como característico de ese mundo rural, una militarización rural y una militarización en la cual los vecinos eran protagonistas. Entonces se trabaja con las distintas listas de milicianos, de las guardias, los roles de esos vecinos en ese proceso. ¿Por qué aparece el título de don en muchos de ellos y en otros no? ¿Por qué aparece el título de doña? En algunas sí y en otras no. Aparece una lámina hecha por Rolando Moreira, que es un arquitecto, hijo de un gran investigador del departamento de Colonia, del gaucho Moreira. Aparecen las listas de milicianos. El capítulo 4, producción y explotación agraria en el partido de Rosario. Y ahí trato de romper otro mito, fundamentalmente de la producción, de una producción que se centraba solamente en la ganadería y fundamentalmente la ganadería vacuna. Entonces ahí aparecen aparte del caballo, las ovejas, con una cantidad muy importante de ovejas. Manuel de Labardén es uno de los primeros que se dedica a esta explotación y es el que importa clandestinamente razas puras venidas de España. La producción de la agricultura, otro elemento desconocido para ese mundo rural. Entonces comparo los valores de producción, de pago de impuestos, por un lado del diezmo de cuatropea y el diezmo de granos, para ver la importancia que tenía la agricultura. Obviamente las propiedades, la estancia, las estanzuelas, las chacras, y acá aparece un mapa, los conflictos por la tierra, y tomo como ejemplo, porque la historiografía tradicionalmente toma como ejemplo los conflictos entre los hombres. Bueno, acá encontré un conflicto muy particular entre dos mujeres, Clara Escobar y Margarita Leal. Clara Escobar tiene nada más ni nada menos que 5.500 hectáreas de tierra y va a litigar contra su comadre, Margarita Leal. Con Rolando hicimos el rastreo. Esas 5.500 hectáreas hoy están repartidas en casi 160 productores, para ver la dimensión de ese mundo rural con las características y la particularidad de la división de la tierra. El capítulo 6, la industria saladeril, no puede estar desconocida. Francisco de Medina y Manuel de Labardén, la característica de la estancia, su forma de producción, el papel de los capataces, qué actividades se realizan. Bueno, ahí aparece el capítulo 7, el poder, la cruz y la espada. Los centros de poder, el cura, el alcalde, los comandantes militares y los conflictos que se generan entre ellos. Y qué rol cumple cada uno en esa sociedad. Por eso los encuentros y desencuentros. En el caso de los sacerdotes, sus funciones tradicionales, ¿no? Entonces trabajo mucho con partidas de bautismo, de matrimonios,
de defunciones que iluminan sobre el pasado y sobre los rastros de esa familia y de su origen. El capítulo 8, el reparto de solares de 1810, que es el que consolida el proceso fundacional. Y bueno, la localización, porque en ese reparto aparecen más de 20 y pico de mujeres. Entonces ahí rastreamos hacia atrás, ¿no? Hijas de, viudas de. Y bueno, y se cierra con algo que a mí me gusta, que es las prácticas hereditarias en la región de Colonia y los testamentos. ¿Qué nos muestran? Y nos muestran un mundo desconocido de esos protagonistas, que se sinceran solamente en el único momento en que la muerte les toca la puerta y que les avisa que está por entrar. Entonces, limpian parte de su historia. De aquel que se vino de España con una hija natural y la reconoce en ese último momento y ordena a su albacea que se le entregue 100 pesos, aquel que reconoce un amor con una esclava y le otorga la libertad y algo más, porque hay que salvarse a todo precio, y aquel que tiene tanto peso en los pecados, este es un ejemplo, ¿no? Y que ordena a su albacea 200 misas para poder salvar su alma. En un momento y en un contexto histórico que las misas no eran compartidas, sino individualmente. Por lo tanto, si a continuación fallecían otras personas, estaban condenadas al infierno. Porque si a ese señor se le otorgaban las 200 misas, buena suerte te deseo. Bueno, todo esto ustedes lo van a encontrar en este libro que ha dado mucho trabajo. Es el segundo en un anterior trabajo sobre las pulperías. Así que espero que haya sido atrayente la exposición y se encuentra a disposición de ustedes.